30 minutos, 31 minutos ya. Aquí estamos todos los periodistas, los técnicos, todo el equipo para presentar esta nueva edición de En Contexto. En esta primer lunes del mes de agosto. Hay mucha noticia, mucha información en desarrollo en este momento a nivel nacional en el país. Muchos temas que tienen que ver con la política, que a propósito hoy en Asiento Extra a las 2 de la tarde estaremos hablando ampliamente sobre política. Pero también hay muchos acontecimientos internacionales que están llamando la atención, especialmente después de lo que pasó con el terremoto en Rusia la semana anterior y que pues sigue generando tema a nivel científico, comportamiento de la Tierra después de ese sacudón de 8.8 grados que ha dejado consecuencias, por ejemplo, en la reactivación de volcanes, la amenaza de que vuelva a ocurrir un terremoto similar por la falla en la que está presente ese terremoto, estuvo presente en esa región, las mareas que generó, el tsunami que provocó, todas esas que son consecuencias de lo que está pasando en estos momentos en el mundo. Mientras que nosotros, como dijimos esta mañana, pendientes también porque ya nos pone en el espacio un proceso, ¿cómo se dice? Esto es un plan, un desarrollo de un acuerdo con la NASA para poner en el espacio y realizar estudios con semillas costarricenses. Algo que esta mañana estuvimos aprendiendo mucho de cosas que se hacen en el país y que quizás pues como que no las entendemos, o de ellas no sabemos mucho y que qué bueno que podamos conocerlas en detalle. Esa es la idea, para eso están estas ediciones, no solo desde Buena Mañana a partir de las 5, sino programas como este en contexto, que ayuda a poner en contexto lo que está pasando. ¿Qué tal la mañana, Lorena? ¿Cómo me le va? Buenos días, don Henry. Buenos días a todos los que están con nosotros en esta edición de En Contexto, en este inicio de semana, quienes tal vez no nos pueden acompañar desde las 5 de la mañana y hasta las 8:30 que estamos con el primer programa, con el primer repaso informativo. Bueno, sabemos que algunos vienen y se conectan a partir de las 10:30, otros que siguen conectados durante toda la mañana, durante todo el día. Bueno, a esta hora lo que venimos a hacer también es a actualizar, así que aquí estamos para llevarles todos los detalles. Estoy leyendo comentarios ya de nuestros oyentes a través del 7003-1234, 7003-1234, para que nos escriban, nos digan dónde están, qué están opinando sobre tantas cosas del país, cómo está el tránsito, por ejemplo, cómo tienen el ánimo en este nuevo día, apenas empezando ya de manera oficial el mes de agosto laboralmente, porque agosto se inauguró en plena romería, pero aquí ya lunes laboral. Comencemos, 10 de la mañana, 34 minutos, bienvenidos entonces, y gracias, como dijo Lorena, a quienes están desde las 5 de la mañana con nosotros, o a la gente que apenas llega a la sintonía, o bien de la señal de televisión, a través del cable, de la cablera que le toca a usted en su comunidad, o que nos escuchan a través de la radio, 92.3 FM, que está cumpliendo un añito de vida. Bienvenidos, 10 de la mañana, 34 minutos. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Las 10 de la mañana, 34 minutos. Bueno, Lorena, después de los accidentes, que fueron muchos el fin de semana, ya es el momento de reflexión en medio de tanta cosa que ha pasado. Y quizás uno de los casos que nos va a generar mucho tema, muchas preguntas, fue lo del bus con los estudiantes el fin de semana. Balance total, la cantidad de vehículos involucrados, la persona que murió, etcétera, etcétera. Hacemos ese balance. El organismo de investigación judicial ya estaba entregando información, pues por lo menos preliminar, de lo sucedido, de personas afectadas, una persona fallecida, un joven de 22 años, apellido Barrantes, quien era el hijo de la vicealcaldesa de Garavito, que de hecho, pues mediante las redes sociales y demás estaban expresando las condolencias por lo sucedido, y también
también ya las imágenes que circulan. En total fueron 7 vehículos los involucrados, 5 personas las que resultaron heridas, y esta imagen que lo que nos da cuenta es de un milagro prácticamente. Lamentablemente, como lo decimos, pues sí, una persona fallece, pero también señalamos que la tragedia pudo haber sido aún mayor, pudieron haber sido aún más la cantidad de familias que resultaran afectadas por esto. Recordemos que se trataba de un bus que lo que llevaba era un equipo de fútbol de niños, de adolescentes que estaban participando en un torneo en Garavito y que en Punta Arenas, y que estaban ya pues en el regreso. Al parecer el bus tenía problemas con los frenos. De hecho, pues la alta velocidad a la que se ve que va bajando por la carretera en medio de los 2 carriles, el que baja y el que sube, pues creo que de cierta manera confirma esta situación, este desperfecto mecánico que tenía el bus. Pues ahí está el tema de si realmente el chofer ya lo sabía, como se ha mencionado anteriormente, o si fue algo que sucedió en el camino. El vehículo blanco, que es el que se ve que viene detrás de un vehículo azul que apenas logra pues quitarse el tiro del bus, el vehículo blanco es el del muchacho precisamente que fallece, pues lo sorprende, colisiona de frente contra él. En toda la curva. Me acabo de dar cuenta de algo que no habíamos visto muy temprano, Lorena, es que se ve el carro blanco caer al abismo, al guindo. ¿Sí? Es muy rápido, pero ya en la parte final, cuando se logra ver cómo el vehículo en medio de el polvo que levanta, la arena, lo que sea, en el sitio, y ahí se ve cómo el vehículo se va al fondo del abismo. En ese vehículo, como bien lo dijo Lorena, en ese vehículo blanco, que viene el hijo de la vicealcaldesa de esa población, murió esta persona, pero ahí van más personas que resultaron heridas. Muchas cosas que quizás producto del accidente van a generar preguntas. Una, Lorena, ¿en qué estado están todos estos buses? ¿Estos buses todos tienen RITEVE? Y control, perdón, sí, DECRA, todos tienen esa revisión, prestan servicios, ¿usted los alquila para que le lleve a los muchachos o pertenecen a alguna institución que pues el bus es de ellos y lo prestan para esto, o se alquilan para servicios especiales? ¿Qué está pasando con esos vehículos que están transitando? Y no voy a satanizar, obviamente, pero los vehículos amarillos, como este vehículo involucrado en el accidente, buena parte de ellos sí se ven con mucha edad encima. Sí, vehículos viejos. Ajá, yo no sé de hecho si los harán nuevos. De este estilo, del tipo bus amarillo, pero no sé si los harán, habrá un bus de estos en versión 2020, 2025, por ejemplo. Que creo que no. No, porque el estilo se perdió hace mucho tiempo. Varias cosas que incluso decíamos temprano viendo las imágenes básicamente. Una es que el bus ha podido chocar el tráiler que va con cisterna, uno no sabe qué ha podido pasar ahí, o si el bus pasa directo en esa curva hacia el abismo, hacia el guindo, o al chocar el otro vehículo blanco se vuelca. Y en el volcamiento pues también genere la tragedia de la que hemos hablado tanto esta mañana, que decimos, sí, obviamente que hay una persona de apellido Barrantes, una familia Barrantes hoy llorando a uno de sus integrantes, pero decimos también que realmente ha podido ser peor si hubieran visto involucrados los muchachos que hacían parte de ese equipo. Las 10 de la mañana, 39 minutos. Bueno, ahí dejamos las preguntas. De hecho, estamos como grupo, los periodistas del Grupo Extra, pues haciendo las consultas, las preguntas y los controles que eso amerite. La otra parte, la otra información de la que hemos preguntado, mucha información en horas de la mañana, es la cantidad de personas que estuvieron participando en la romería y que muchos de los cuales fueron atendidos por la Cruz Roja. La propia Cruz Roja ha entregado un balance que, si se quiere, Lorena, es bueno. 134 personas menos que el año pasado, que fueron atendidas, la mayoría por problemas musculares o en los pies. No hubo personas muertas. Recuerda que alguna vez en una romería también murió una persona porque fue atropellada, pero esta vez, digo, el balance puede ser bueno.
va mejorando. Creo que eso es lo que podemos destacar. Va mejorando, y lo decía don Wagner Leiva, que es el vocero de la Cruz Roja, que se va aprendiendo un poquitito más sobre lo que hay que hacer, los cuidados que hay que tener en general, tanto en la preparación física como en el cuidado cuando se va por la carretera y demás. Se va mejorando en este sentido. Entonces 134 personas menos fueron atendidas. De igual forma se hizo un llamado bastante importante para evitar el extravío de personas, y principalmente personas menores de edad, personas adultas mayores, y en esto pues también hay un buen balance. Escuchamos lo que dice Wagner Leiva de la Cruz Roja. Se atendieron aproximadamente 2.196 personas, y un dato importante que para nosotros debemos destacar es que aproximadamente 134 personas menos que el año pasado, creyendo que las campañas que se realizan a través de los medios de comunicación como el de ustedes, el radial o el televisivo, nos permitieron que las personas estuvieran mejor preparadas y además de eso tomaran las previsiones del caso. En total, entonces, 134 personas menos que el año anterior. Y yo creo que sí, la frase es esa: estamos aprendiendo. Uh-huh. Sí, yo creo que poco a poco. Y no sé, y le pregunté a Lorena antes de ingresar al aire, si alguien tiene o maneja o puede tener u obtener en algún momento la cifra exacta de personas, bueno, no exacta, digamos el cálculo de personas que fueron a la romería este año. Creo que se hace un estimativo, pero saber cuántas fueron a la romería, no. Sí, de hecho, cuando estuvimos hablando con el padre Luis Esteban de la Basílica, él nos decía que es muy difícil, porque hay personas que llegan pues en diferentes momentos, inclusive algunas irán con la peregrinación, la gira que se hace con las diócesis, que van en bus, que hacen un pequeño recorrido, y quizás vuelven ya con algún otro familiar haciendo la caminata pues en un mayor trayecto, o personas que van una vez en carro, otra vez acompañando, bueno, son es muy complicado esa estimación, pero en general se ha hablado de 2 millones de personas inclusive. Sí, exactamente. Esa es la estadística que siempre se presenta, uh-huh, de cuántas personas van a la romería. Si se suman las de la semana pasada, más la semana antepasada, más esta semana que acaba de pasar, el fin de semana, es mucha gente. El fin de semana del 25 de julio y el del propio 2 de agosto. Es mucha gente. Era pues impresionante ver la cantidad de personas concentradas en la plazoleta y la cantidad de gente que a través de los drones de nuestra transmisión, uh-huh, se veía en carretera todavía. Y yo que estuve pues en San José con la parte de la salida también, grupos de personas que se reunían, por ejemplo, en la Catedral Metropolitana en San José para salir desde ahí, y después cuando estuvimos por la Fuente de la Hispanidad, no dejaba de pasar gente. Sí. No dejaba de pasar gente. Sí, fue mucha. Uh-huh. Fuimos muchos. Las 10 de la mañana, 43 minutos. Otra noticia importante esta mañana, que está en desarrollo también, tiene que ver con oficiales de la fuerza pública que fueron atacados a balazos por sujetos mientras estaban ellos patrullando en el sector de Atillo, en San José. ¿Qué pasó ahí, Lorena? Sí, fue información confirmada por el organismo de investigación judicial. Oficiales que debieron utilizar sus armas de reglamento para repeler un ataque. Se dio un intercambio de disparos. A raíz de esto, un hombre de apellido Pérez, de 25 años, resultó herido en la escápula derecha, en el mentón. Fue trasladado hacia un centro médico. Fue declarado fallecido en el lugar minutos más tarde. El OIJ había recibido la alerta de este suceso pasadita la medianoche de este lunes, y pues el caso fue remitido para investigación, y en el caso de la persona fallecida pues a la morgue judicial para la respectiva autopsia, aparte de los sucesos también que se dieron durante la noche y madrugada. En el tema político hay varias cosas. Hoy lunes, que ya vamos de hecho a hablar con nuestra analista, que hacemos siempre con ella el ejercicio, y en horas de la tarde, igual en Asiento Extra, estaremos abordando ampliamente muchos de estos temas que han tenido desarrollo en la política en las últimas horas. No solo por lo que vaya a pasar con el ex vicepresidente, yo no sé si decirle ya ex vicepresidente, no sé, o esperamos que transcurra el día. Ahora le preguntamos a Katia. Y el escenario que se está generando, bueno, ya sabemos, sí, quiénes son los candidatos también del Frente Amplio, hablando de diputaciones, pero además, ya esta mañana cuando hablamos con don Juan Manuel Quesada,
que está buscando diputación, él ya tiene definido, bueno, que va a aspirar a una curula ahí en la asamblea, y segundo, él ya tiene definido qué partido, le va a pedir permiso a qué partido, o golpear la puerta. Partido Pueblo Soberano, que es pues el que se está llevando como oficialista, y es por el que va también doña Laura Fernández junto con don Francisco Gamboa, que es el secretario de este partido y también sería uno de los vicepresidentes. Dice don Juan Manuel Quesada, sí, que él se va con la paz, que da el deber cumplido. También señala que quiere seguir sirviendo al país, seguir aportando, y que es con esta agrupación con la que entonces buscará llegar hasta la Asamblea Legislativa. Bueno, en realidad yo sí creo que mi candidatura estaría perfilada a este partido, porque es un partido que a mi concepto está liderando esa transformación real del país. Yo me identifico muchísimo con la visión de cambio que tienen, con la valentía que han tomado para tomar decisiones y por supuesto con el compromiso de ayudar a los que más lo necesitan. Así que mi candidatura sería más que todo desde ese partido político. Una pregunta que le hicimos a don Juan Manuel y ahora se la preguntamos también a Katia. Cuando le dijimos, ¿y usted va a ir por San José? Dijo, no sé. Suena un poco extraño, ¿verdad? No sé si, o donde ellos me digan. ¿Fue más o menos la respuesta? Sí, que va a esperar a que eso se defina, y los dos quedamos con un signo de pregunta gigante sobre la cabeza. Entonces ahorita le preguntamos a doña Katia. Sí. Sabemos que ya está por ahí escuchándonos, entonces puede ir haciendo las anotaciones. Sí, vaya anotando, y entramos de lleno ahora cuando estemos hablando de política. Doña Katia dice que en este programa le hacemos quiz. Sí, bueno, ella es estudiosa de estos temas. Las 10 de la mañana, 47 minutos antes de ir con ella, rápidamente, hay una noticia esta mañana, lo que nos está informando Alan Madrid, periodista del Grupo Extra, en torno al juicio contra Celso Gamboa, Johnny Araya y la exfiscal Berenice, porque han pedido esta mañana de nuevo una separación de los jueces que conducen el debate. Lo que señalan, y como decimos, la información que ha recopilado Alan Madrid, que ha dado amplio seguimiento a este juicio, dicen que ante la llegada de la testigo Natalia Rojas, los jueces rechazaron una petición de los abogados de los imputados que se le asignara un defensor público en caso de que pudiera autoincriminar. Los jueces lo que indican es que ya tenían de conocimiento el fallo donde anteriormente habían sido absueltos los imputados, por lo que los defensores indicaron que podía existir imparcialidad del tribunal. Este juicio pues se suspendió ahora a la espera de que se conforme entonces un nuevo tribunal que decida si la queja planteada procede o no. Hay que decir que en este caso el testigo Rojas, Natalia Rojas se llama ella, llegó acompañada del personal de atención y protección de víctimas y testigos que se lleva contra el señor Gamboa, contra el exalcalde Araya y doña Berenice, la exfiscal. La fiscal es uno de los testigos claves en el contradictorio, donde se va a decidir si hubo tráfico de influencias a favor de Araya tras supuestamente haberse favorecido por retirarlo de una demanda judicial tras la intervención de Gamboa. Las 10 de la mañana, 49 minutos, como nos damos cuenta, hay mucha información nacional interesante, y ya les decíamos que en el mundo también, pero eso lo veremos después de las 11 de la mañana, porque hay mucha información del mundo para compartir. 10:49 minutos, esto es En Contexto. Son las 10 de la mañana y 50 minutos. Lorena, como en el programa Asiento Extra en la tarde vamos a ampliar mucho sobre esta situación del vicepresidente, del señor Bronner, me he puesto a leer muchas opiniones. Hay en el diario de los colegas de La Nación, hay un titular que dice: el vicepresidente no puede renunciar a su cargo. Como se dice popularmente, no cabe la posibilidad de cambiar de caballo a mitad de la carrera. En el caso del presidente y los vicepresidentes, el relevo solo puede hacerse por razones de salud física o mental claramente demostradas mediante peritaje técnicos. Bien, eso es apegados obviamente a la letra, pero lo que desde esta mañana estábamos preguntando es
Si en el caso, por ejemplo, en este caso del señor Brunner, lo están midiendo con un rasero distinto a como ocurrió ya con otros jerarcas que hicieron el mismo proceso, que renunciaron, estaban recordando incluso a doña Laura Chinchilla, y que en aquella oportunidad la Asamblea Legislativa solo conoció de la renuncia, pero no tenía que definir si aceptarla o no, sino conocer que ella presentaba la renuncia. Don Rodrigo Arias ha hecho, dice él, una interpretación que pues tiene en su derecho de ser presidente de la Asamblea, pero obviamente que es un tema que terminó dividiendo muchísimo todas las opiniones. Por eso, al sol de hoy, doña Katia, que pues como hemos dicho ya, doña Katia Benavides nos ayuda casi todos los lunes a entender el tema político, y más cuando nos metemos en estas madejas bien enredadas, complicadas, que son para el común de la gente, para todos nosotros, en muchos casos incomprensibles, pero que finalmente pues los que entienden un poco más la política podrían desenredarla. Por eso decíamos, doña Katia, no sabemos a estas alturas si hablar del ex vicepresidente o, como están las cosas, no se puede ir. ¿Cómo está, doña Katia? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Un saludo a ustedes ahí en cabina, Lorena, Henry, y también a toda la audiencia. Efectivamente, los lunes como que siempre amanecemos con bastantes temas políticos que analizar. Pues sí, bastantes. Y es bueno. Bueno, voy a arrancar con la consulta del tema de cómo un candidato a diputado o diputada, por qué provincia se da. Okay. El domicilio electoral, el diputado, la persona lo tiene que tener dentro de esa provincia para saber a dónde, cuál es la que va a representar. Pero recordemos que hay posibilidad de hacer cambio de domicilio electoral antes de las próximas elecciones hasta el próximo 30 de septiembre. Entonces, podrían estar escogiendo cuál provincia y a dónde se va, cuál va a ser ese domicilio electoral. No necesariamente tiene que vivir, ¿verdad? Muchas veces pasa que uno deja el domicilio electoral de la casa de los papás y se va a vivir a otra provincia o otro cantón y no hace ese traslado. Vamos a ver entonces en dónde tienen esos domicilios electorales para que puedan ser los representantes de esa provincia y ser electos. En el caso de don Juan Manuel, posiblemente él no esté inscrito en San José, o esté, ¿verdad? Por su cambio también de trabajo, puede ser que esté también pensando en cambiar de casa y de cambiar de domicilio electoral. Pero no tendría lógica, por ejemplo, si yo siempre he vivido en Heredia y voy y me cambio de domicilio electoral a Limón, si yo no conozco el contexto de muchas cosas de la provincia de Limón, por ejemplo, solo por un puesto. Coincido con usted, Lorena, en ese sentido, ¿verdad? Vivir y ser representante, ¿verdad? La cotidianidad, los vecinos, el trato, la calle del hueco o el acceso a agua. Exacto. Volviendo al tema recurrente aquí de don Juan Manuel, de la institución que acaba de dejar, ¿verdad? Que se me va tantas veces la luz, que no, ¿verdad? ¿Cuáles son esos problemas diarios que tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles van enfocados precisamente a gobierno local y cuáles van enfocados a gobierno nacional? Y cómo tratamos de solucionar y mejorar la vida y ser realmente un representante de las personas que están dando el voto por mí para poder hacer un buen papel en la Asamblea Legislativa. Ok, entonces eso no es raro. Que él hubiera dicho, no, voy a esperar a ver por qué zona. ¿Dónde me necesitan? ¿Por dónde? O dónde tengo que ir a pedir los votos. ¿Dónde puedo tener mayor posibilidad? Creo que sería. Exactamente. No sonó raro, pero entonces no es tan raro. No es tan raro, ¿verdad? Y también hay que recordar que algunos partidos tienen una figura que se llama candidato de diputado a nivel nacional, ¿verdad? Que normalmente encabezan San José. Entonces, esta persona no necesariamente tiene que hacer cambio del domicilio. Perfecto. Muy bien. Y antes de entrar de lleno con el caso del vicepresidente, bueno, de una vez, haciendo la pregunta que le estábamos haciendo, para no darle vueltas a ese cuestionamiento, ¿esto queda ahí, producto de esta discusión, queda en stand-by la renuncia?
Ahorita la renuncia, vamos a ver, cuando yo trabajo en algún lugar, le presento la renuncia a mi jefe inmediato. En este caso, el puesto de presidente y vicepresidentes, recordemos que es por elección popular. Ellos pusieron su nombre en una papeleta donde fuimos los costarricenses y ellos quedaron electos en esos puestos. Entonces, tiene que ir a la Asamblea Legislativa. ¿Qué ha pasado tradicionalmente o comúnmente, incluso con renuncias de diputados que hemos visto? Se ha leído y se acepta inmediato, se manda un oficio al Tribunal Supremo de Elecciones, le quitan la credencial y tiene que salir publicado en la Gaceta que la persona dejó su puesto. En este caso, evidentemente hemos visto que la viabilidad política para aceptarle la renuncia es amplia. Creo que la mayoría de fracciones en la discusión de hoy por el fondo, si se da la discusión, va a ser aceptarle la renuncia. En el caso de que determinen o acepten el procedimiento, la resolución que hace el directorio de la Asamblea Legislativa para el trámite. ¿Qué sucedió el jueves? El jueves, en horas de la tarde del miércoles, se recibe esta renuncia que fue anunciada al mediodía por el señor vicepresidente. Se recibe la renuncia en la Asamblea Legislativa y en jefes de fracción, doña Pilar Cisneros, como jefa de la bancada oficialista, le consulta a don Rodrigo Arias. Hoy vamos a ver la renuncia del señor vicepresidente. Entonces, don Rodrigo le dijo, vamos a hablarlo aquí, a tomar un acuerdo de jefes de fracción, a ver cuándo la vemos. La posición de don Rodrigo es que conocer es un concepto amplio, que es tanto darle lectura a la carta de renuncia como votar. Pero tradicionalmente, y si uno revisa las actas de la Asamblea Legislativa, las renuncias que se han realizado tanto de diputados como, porque curiosamente son solo hombres, diputados, como de los vicepresidentes de la República, han sido solamente leer la carta y hacer el trámite y decir, se traslada al Tribunal Supremo de Elecciones casi que para lo que corresponda, que ya sabemos qué es. En esta ocasión, estos fueron los argumentos de doña Pilar Cisneros. Ella dijo, me parece muy extraño de que ahora vamos a hacer una votación cuando no se ha dado ninguna votación en este sentido. Se había hecho un análisis ya de servicios técnicos. Don Óscar Izquierdo había solicitado los antecedentes en relación a estos temas de las renuncias de jerarcas de los supremos poderes que pasan por elección popular, y el acuerdo de jefes de fracción, ahí se generó una duda, que le llamamos una duda razonable, entre cuál era el procedimiento. Entonces, a jefes de fracción como don Óscar Izquierdo, doña Rocío Alfaro, don Alejandro Pacheco y don Gilberto Campos solicitaron tiempo para poder ver este tema ahora en la reunión de jefes de fracción que se da ahorita cuando se levante el plenario legislativo dentro de unos minutos, para verlo en sus fracciones, y quedó como acuerdo de fracción, como acuerdo de jefes de fracción, incluirlo en la agenda del día de hoy. Se da todo el debate en relación al tema de los plazos que tienen los ciudadanos para cumplir con el cronograma que establece el Tribunal Supremo de Elecciones, de que quienes tenían prohibición tenían que renunciar a su cargo antes del 31 de julio. Si a mí me preguntan, yo creo que él presentó la renuncia a tiempo el 30 de julio. Sin embargo, ahora con esta discusión se genera esa duda si se la van a aceptar o no, para que él pueda estar en el cargo para poder optar por una candidatura a la Asamblea Legislativa para las próximas elecciones. Claro, pero si se presenta ese escenario, doña Katia, de que haya una votación y termine no aceptándole la renuncia, también se rompería algo que ha sido, inédito en el país, ¿verdad? Entonces, en ese caso, recordando los casos anteriores, someter a votación el hecho de que el vicepresidente o un jerarca renuncie, notifica a la Asamblea como es notificación, le informo a la Asamblea, pero yo no le estoy pidiendo permiso. ¿Es más o menos así? Estoy informando. Exacto.
Normalmente así es como ha funcionado, ¿verdad? Porque tiene también que ver con esos derechos individuales que yo como persona tengo y que también hacen constar en la Constitución política de tener libre elección de donde quiero trabajar, ¿verdad? Dentro de las posibilidades que caben, ¿verdad? Pero en el caso, estamos en casos inéditos, ¿verdad? Sí, sí. O sea, por primera vez hemos visto, en esta legislatura hemos visto muchas primeras veces. Ok. Bueno, es la tarde. ¿A qué horas hay radio para 3, eso? A partir de las 3 era, ¿verdad? O sea, vamos a saber. A las 3 arranca el periodo de control político. Recordemos que esto es media hora. Sí. Y a las 3:30 aproximadamente, 3:45, podría iniciar la discusión de este procedimiento de cómo le van a aceptar la renuncia al señor vicepresidente de la República. Eso va a estar interesante. Doña Katia, en la tarde la invito a asiento extra, unos 10 minuticos, por favor, para que podamos ver esto otra vez. Con todos. ¿Sí? Bueno, ya lo coordinamos. Ella es Katia Benavides, que es nuestra invitada siempre en estos temas de lunes, en el tema político. Va muy rápidamente estos mensajes porque va a comenzar ya una conferencia a la que estamos muy pendientes. Doña Katia, una feliz semana. Igualmente, don Henry, nos vemos ahora en la tarde. Vale, que sí. 11 de la mañana, 2 minutos, ya volvemos. Es que ha entregado, por ejemplo, el exalcalde, el señor Thompson, de Alajuela. Don Roberto, cuestionando mucho la forma como el actual candidato a la presidencia, don Álvaro Ramos, viene conduciendo el proceso de liberación nacional. Y él dice, pues que obviamente hay interés, básicamente, o descuido, si se quisiera enfocar de otra manera, por parte del candidato presidencial, que se está enfocando en otras cosas distintas al funcionamiento de la campaña como tal y está muy pendiente de temas muy de provincia, que debería concentrarse un poco más. Después se conoció una declaración de don Antonio Álvarez de Santi, que fue candidato a la presidencia, en una carta que le envió él al directorio político del partido, donde dice que está preocupado por lo que calificó como un hecho inédito en los 70 años de existencia del partido, y es el riesgo de quedarse sin acceso a la deuda política en las elecciones del 2026, tras no completar a tiempo el proceso de renovación de estructuras internas. Es una alerta que de verdad debe el partido tomar muy en serio. Bueno, vamos precisamente al escenario donde se desarrolla hasta ahora la conferencia. Ya tenemos comunicación con nuestros periodistas. Sí, nuestro compañero Daniel Suárez, que está allá y que nos va también a ayudar con el audio para poder tener directamente las declaraciones de don Álvaro Ramos. Daniel. Buenos días, compañeros. En estos momentos, el señor Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional, se refiere al tema de la carta de Antonio Álvarez de Santi y el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson. Escuchamos un poco las palabras de don Álvaro Ramos. Y esto no ha sido posible. Nosotros decimos en la campaña que ahora tenemos que hacer una promesa de campaña, cosa que no me gusta hacer, pero la voy a hacer. Hay que prometer que vamos a mejorar la señal del celular en San Ramón, porque algunos de estos líderes dirigentes nunca tienen señal. No tienen idea cuántas veces los hemos llamado y no hay forma que nos reciban la llamada. No hay forma ni siquiera de sentarse a dialogar con ellos. Y por eso nosotros hacemos la lectura que este no es un proceso de negociación ordinario, es un proceso de sabotaje. Ni siquiera sabemos para obtener qué, porque como ni siquiera hablan con nosotros, no es claro qué quieren. Y por eso la naturaleza de esta conferencia de prensa me lleva a una invitación formal a la dirigencia de San Ramón, a esa dirigencia liberacionista que sabemos que es comprometida con el partido. Señoras y señores, este candidato de Liberación Nacional siempre ha estado en disposición a dialogar con ustedes. Los invito a una reunión sin intermediarios a todos ustedes para que conversemos de cómo resolver la Asamblea Cantonal de San Ramón, para que conversemos de cómo construir un San Ramón mejor y un país mejor. Muchas gracias. Esas son las palabras de don Álvaro Ramos refiriéndose a el tema de San Ramón.
no sé, compañeros, si gustan escuchar el periodo de consultas por parte de los medios presentes aquí. Claro que sí. Sí, hagámoslo, Daniel, por favor. Perfecto. Escuchamos. En este momento nos están acomodando para ver quién pregunta. Para resaltar un poco lo que decían del programa, se invita a una reunión directa con los asambleístas generales del PLN en San Ramón. Escuchamos las consultas. Usted mencionaba de San Ramón, ¿cuál va a ser la estrategia de su candidatura para reconfigurar los lazos en ese cantón y volver a unir el partido de cara a la campaña presidencial? Sí, muchas gracias. Hay varias partes ahí. La primera parte es esta invitación formal que ya la he hecho antes a la dirigencia ramonense actual a acercarse a esta campaña para poder reconstruir la asamblea. Eso por un lado, pero dos, ya para efectos de la campaña, ciertamente nuestra estrategia es no depender únicamente del Partido Liberación Nacional, sino que nosotros somos un movimiento nacional que trasciende al partido y nosotros sí estamos llamando a todos los sectores. Sí, pero, gracias. Y nosotros estamos llamando a todos los sectores del país. De nuevo, queremos reconectar con la sociedad, no solo con las bases actuales del partido, y a partir de ahí reconstruir todo en lugares como San Ramón. Disculpe, en la pregunta sí, le pedimos que usted vuelva a ver, pero la respuesta... ¿Cómo no? No hay problema. Muy amable. Transmisión de esta radio, conferencia de prensa del Partido Liberación Nacional. Aguirre de Canal 1. A raíz de lo que usted nos comenta de San Ramón, también hemos visto casos que se dio en Parrita, donde pues se decidieron salir junto a la diputada Sonia Rojas. ¿Cómo vender la imagen de un Partido de Liberación Nacional unido con actos como este? Y también quisiera que nos comentara, porque usted hablaba del reglamento antinepotismo, lo cual nos parece muy bien, pero quisiéramos que nos pueda comentar con el caso particular de el diputado que promueve a su hija, específicamente doña Franchi Nicolás, promovido por don Francisco Nicolás. Entonces, si pudiera referirse al tema de don Francisco Nicolás y doña Franchi, y también cómo hablar de un Partido de Liberación unido a raíz de todos los hechos que se han presentado en diferentes puntos. Muchísimas gracias. Vamos por partes. Lo más importante aquí es que la unión partidaria emana desde esta campaña. La campaña quiere una liberación unido, quiere una liberación fuerte, pero que solo sea la semilla de un movimiento mucho mayor. Y eso sí es nuestra convocatoria. Ahora, hay personas que no han atendido esa convocatoria. Nosotros no lo podemos evitar ni lo podemos imponer porque este es un partido democrático. Y obviamente uno de los mecanismos que a veces usa la gente es intentar romper el quórum. A mí esta práctica en general no me parece una buena práctica, me parece una maña de la vieja política que ya no avalamos. En el caso específico de Punta Arenas, yo sí trato de hacer una distinción de que el proceso de nepotismo tiene más que ver con el impulso directo a una candidatura y no tanto cuando una determinada persona surge a partir de los procesos internos del partido y de una votación interna. Dicho lo anterior, nosotros como partido y como campaña no estamos apoyando que para las nóminas a diputados haya prácticas de nepotismo. Don Álvaro, Manuel Miranda, interferencia de radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Don Álvaro, ¿cuál sería el plan B en San Ramón? O sea, si ellos continúan con esa táctica que usted llama acto de sabotaje, ¿los llevará usted al Tribunal de Ética del partido, a los asambleístas que se están comportando así, o qué es lo que piensa hacer? Y además, me gustaría un poco, ¿qué tanto debilita, siente usted que pueden estar tratando de debilitar su liderazgo dentro del partido cuando, por ejemplo, en San José se votó por una candidatura a la presidencia de la Asamblea Provincial, alguien a quien usted mismo había llamado que no se votara? En Alajuela ocurre algo similar y bueno, ha habido otros casos similares. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí el liderazgo consiste en poner el nombre al escrutinio público. Yo lo puse.
puse mi nombre en una papeleta y más de 120,000 personas votaron por mí. Eso es liderazgo, porque los convencí con mis propuestas y mis ideas. Que haya ciertas prácticas o mañas políticas donde la gente, en lo que nos gusta decir en Liberación, la cancha corta de las gestiones internas de la Asamblea, ocasionalmente ganen algunos espacios, eso es muy diferente, eso no es liderazgo. Y ciertamente no es liderazgo ese tipo de actos cobardes como el sabotaje, que en vez de venir y decir, miren, inscribimos una papeleta, está la persona que nos interesa y avanzamos, simplemente se esconden y no aparecen nunca. Uno de los motivos de la crisis que hay en San Ramón es que los grupos de San Ramón, los líderes ni siquiera inscribieron papeleta. Hubo que mover a un grupo de la dirigencia que sí estaba afín a la campaña, decirles, por favor, inscriban ustedes una papeleta en el tercer tiempo extra de inscripción de papeleta. Entonces aquí no hubo ninguna imposición. La dirigencia ramonense tuvo 3 espacios para inscribir papeleta y no quisieron, y hubo que buscar un subconjunto de la dirigencia para poder inscribir. Eso es liderazgo de nuestra parte, eso es proactividad de nuestra parte. Primero se le daba el espacio, como en todos los cantones del país, a la dirigencia local de que inscribiera sus papeletas y pudieran, digamos, posicionar sus liderazgos para que subieran a las provinciales y a las nacionales. Y otra muy diferente es decir, bueno, si ellos no quieren actuar, entonces desde el partido, desde la campaña decimos, bueno, no podemos dejar expuesto al partido. Y de nuevo, otra parte del liderazgo es, nosotros somos la Nueva Liberación, nosotros somos un movimiento nacional que está dispuesto siempre a dialogar, a conversar, pero no estamos dispuestos a que se avale las viejas mañas, la vieja política. Y como les decía, hoy estoy muy fuerte contra Johnny Araya y contra don Antonio Álvarez. ¿Por qué? Porque ellos dos dieron su palabra de que se hacían a un lado. Y don Johnny rompió su palabra y trató de entrar de nuevo. Y don Antonio Álvarez ha roto su palabra y está tratando de entrar de nuevo. Y no lo vamos a permitir. Y parte de ser líder es decir, aunque duela, aunque incomode, aunque cause roce, vamos a decir no. Esto no es parte de nuestra campaña y nuestro proyecto. Bueno, ahí está la respuesta que en este momento el candidato a la presidencia del Partido Liberación Nacional está respondiendo preguntas. Vamos a volver con Daniel para que nos haga un balance de lo más importante. Daniel, lo que estamos escuchando es un candidato muy, muy incómodo, incluso tratando de cobardes a algunos asambleístas, especialmente por lo de San Ramón, y atacando con dureza además a las viejas mañas políticas, como señala el caso de Johnny Araya y Antonio Álvarez de Santi. Así se ha desarrollado la conferencia esta mañana, ¿verdad? Para hacer un balance. Sí, claro, Henry, compañeros y compañeros que nos escuchan. El día de hoy, don Álvaro lanza un mensaje bastante fuerte ante líderes históricos del partido, como lo son don Johnny Araya y Antonio Álvarez de Santi, personas que incluso han sido candidatos y aspirantes a la presidencia bajo la bandera del Partido Liberación Nacional, y también se desmarca de las críticas y cuestionamientos que lanzan hacia él los que dicen que comete nepotismo porque él nombra al secretario del partido, Miguel Guillén, como diputado por Alajuela. Pues bueno, esperemos en el desarrollo. Todavía la conferencia continúa a esta hora de la mañana, así que, Daniel, quedamos pendientes. Cualquier situación, pues por favor nos alerta. Claro que sí, estamos ahí conectados. Perfecto. Gracias. 11 de la mañana, 29 minutos. Entender un poco que eso de San Ramón es complicado, pero además estaba leyendo una declaración hoy de doña Angie López Briceño. ¿Colega? Sí, que se había postulado el nombre, recuerdan, para uno de los puestos adicionales de Alajuela para ser miembro de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y que decidió respaldar un acuerdo previo que favorecía a otras 4 personas, entre ellas a doña Shirley Calvo, esposa del actual alcalde de Alajuela, don Roberto Thompson. Y lo que ella se queja en esta publicación que está haciendo a través de las redes sociales, es que critica a Roberto Thompson por salir a defender a su esposa, que dice ella, lo que sí es una acción machista en esta historia es hablar por una mujer, evitando que ella misma represente su voz. No es necesario que el alcalde salga por todo lado en defensa de su esposa con argumentos tergiversados. Es más o menos la temperatura que se ha desarrollado en torno a esta situación. De hecho,
Roberto Thompson lo que dice es que Angie López aspiró a presidir el movimiento de mujeres y después dice, pareciera contradictorio con su discurso el hecho de criticar a una persona por ser la esposa de alguien. Chile tiene luz propia. Ah, caramba. Liberación Nacional por dentro. Vamos a las noticias. 11 de la mañana, 30 minutos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. La Cruz Roja reporta 134 casos menos de atención durante el operativo Romería con respecto al año pasado. Para esta tarde, las precipitaciones más importantes se presentarían en la vertiente del Pacífico, Valle Central y también en la zona norte. La Municipalidad de La Unión fortalece la seguridad del cantón con más de 200 cámaras nuevas. E información en desarrollo con el Partido Liberación Nacional pide diálogo a los vecinos de San Ramón para resolver la asamblea cantonal de ese lugar. Además, lanza un fuerte mensaje a líderes históricos del partido. Estas son las informaciones destacadas a esta hora. Todos los protagonistas. Estados independientes. Esto es un cambio relativo. Todos los hechos. Vamos a esperar porque todavía está en desarrollo. Todos los días. En Contexto. Para comprender la actualidad. De lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana. En Contexto. Otro producto del Grupo Extra. Entender cada noticia. Comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Las 11 de la mañana, 32 minutos. Bueno, además del tema político, creo que hoy vamos a tener una tarde de política en Asiento Extra muy interesante, porque hay que sumarle todo este panorama que se está generando con el Partido Liberación Nacional. Yo creo que con los analistas vamos a tener mucho de qué hablar hoy. Lorena, le quiero compartir a usted y a nuestros oyentes y televidentes, primero a los televidentes y luego se la describimos a los oyentes, sí, una imagen muy bonita. Es una imagen, ¿cómo la describimos? A veces tierna. Tierna es una Para definición. Mí esa fue la reacción. Ternura. Ternura, muy romántica, porque tiene que ver con una mujer, tiene que ver con un bebé, tiene que ver con un niño tierno también él, con una sombrilla en sus manos, tiene que ver con la sonrisa, tiene que ver con ternura de un bebé. Todo eso está en una sola fotografía. ¿Por qué? Y por favor, para la radio, para quienes van en la radio nuestra, que sepan de qué estamos hablando. ¿Esa foto qué es? Vean, está una muchacha con el uniforme de la Cruz Roja sentada como en un tronquito, me parece. Está con un bebé recién nacido en brazos, con su cobijita bien tapadito. Y está un chiquito, que podemos decir, unos 4 años, yo tal creo, vez, más o menos, con sí, una sombrilla grande, roja, tapándola a ella, tapándose él y tapando al bebé. Ella está sonriéndole al niño, está sonriéndole mientras que ella sostiene en sus brazos a un bebé. ¿Qué fue lo que pasó? Es simplemente algo que ocurre en nuestras montañas y que ahí está, como lo dijimos alguna vez, ahí está la gente de la Cruz Roja haciendo lo que sabe hacer bien. Raquel Montenegro es esa cruzrojista, estuvo allá en territorio indígena de Cabagra y esto fue lo que le correspondió vivir durante el fin de semana. ¿Cuál fue la situación y cómo fue esa experiencia para usted también, Raquel? Gracias por estar con nosotros y compartir esta historia. Muchas gracias a ustedes por invitarnos al programa. ¿Qué les puedo decir? Fue algo hermoso, pues creo que se irradia en mi rostro la inmensa alegría, el amor, pues algo que une todos nuestros principios de cruzrojista, ¿verdad? Humanidad, empatía, humanismo. Más o menos así fue pues la expresión mía de alegría y satisfacción como socorrista. Pues eso está en la cara.
Eso se le ve a leguas. ¿Eso cuándo fue? Eso sucedió el viernes a las 10:20 de la mañana, más o menos recibimos la incidencia por el 911. Ok, ustedes reciben, Raquel, el reporte de que están haciendo un bebé y de una vez buscan camino hacia esa zona, porque esa parte es importante. No es que fue en un pueblo, llegaron rápido y el proceso no es tan fácil como si fuera en una ciudad. No, correcto. Recordemos que si estamos bastante lejos de los territorios, más o menos en horas, sí, en robo, como nos fuimos, unos de 25 a 30 minutos a tener el contacto con el papá, que era el que nos estaba esperando. Ajá. ¿Y de ahí en adelante? De ahí en adelante 30 minutos caminando donde dejamos la ambulancia. Ok, y es montaña, son caminos. Sí, es una montaña de trillo, ¿verdad? Que está hecho para caballo. Ajá. Entonces, por ahí fue donde nosotros avanzamos, de montaña adentro, cruzamos un río, más o menos de grande, ya volvimos a llegar, digamos, donde estaba la casita. Sí. Cuando ustedes llegan ya, ¿el bebé ya había nacido o estaba a punto de? No, cuando nosotros llegamos, ya el bebé había nacido, la mamá lo tenía entre los brazos, le estaba dando pecho, pero todavía no había terminado el parto porque el bebé estaba pegado a la placenta y la placenta, la mamita, estaba todavía adentro. Ah, claro, por esa razón clamaron ayuda a ellos, lo llamaron a ustedes. Sí, correcto. De igual manera, ellos, aunque muchos suelen decir que las compañeras de los territorios indígenas están acostumbradas a dar a luz en la casa, yo podría decirle que, pues sí, en parte no, porque gracias a Dios la cobertura que ofrece Cruz Roja a nivel país, pues llegamos prácticamente todos los territorios y muy pocas veces estadísticamente se atienden partos de madres indígenas que dan luz en su casa, pues el servicio Cruz Roja siempre llega, entonces llegamos a tiempo para entregar al centro médico. Claro, bueno, y la mamá y la bebé entonces la llevan a un centro médico, la sacan de la zona. Sí, por supuesto, la extracción para poder sacar a la mamita después de terminar el parto, porque realmente nosotros llegamos y el parto todavía no se ha terminado porque no está el alumbramiento de la placenta. Claro. Entonces, de ahí, ¿te imaginas que el reporte fue a las 10:20 y llegamos al centro médico a entregar a la mamita con la bebé a la 1:45? Digo, por las condiciones de ella, es una situación delicada que no se puede tampoco sacarla rápido de la zona. En eso deben tener incluso formas de hacerlo. Correcto, tuvimos 2 estrategias para poder sacarla, o prácticamente 3, podríamos decir. Cuando terminamos el alumbramiento ya del parto, pues alistamos y preparamos a la mamá, tomamos los signos vitales, alistamos a bebé y pues hicimos las consultas de si podríamos conseguir un caballo para que la mamá podría salir en caballo, y realmente pues estábamos bastante adentro de la montaña, ellos no contaban con ningún animal, ¿verdad? Una bestia, un caballo para poder sacarlas. Entonces pues conversamos con la mamita y ella me decía, yo me siento bien, creo que puedo caminar, y caminamos que unos 300 metros, pero ya después de ahí ella ya dijo que no aguantaba, que se sentía muy exhausta, que se sentía muy bajita de energías. Entonces pues ahí nos estacionamos, por decir así, medio potrero, pedimos ayuda y ahí entre los vecinos de la comunidad nos ayudaron a sacarla a ella en hamaca. Hicimos primero una hamaca hechiza con una varilla de bambú, agarramos una hamaca de las que usamos para ir a la playa, por decirlo así, y ahí hicimos, la abordamos. Entonces entre el compañero Ariel, el socorrista, porque éramos 2 socorristas, él con un vecino de la comunidad la sacamos hasta donde había un cuadraciclo que pudimos conseguir como a la mitad del camino. ¡Qué increíble! Un cuadraciclo, sí, todo fue una peripecia para nosotros como socorristas, ¿verdad? Y como ella, como mamá, porque ella, a pesar de que fue demasiado valiente, doña Ivania, muy, muy valiente, pues ya las fuerzas fueron agotadoras para ella, ¿verdad? Hace 20 minutos, pues, trajiste al mundo una vida y intentó caminar y, pues, hizo lo posible y, pues, ahí estábamos nosotros para ayudarla en todo momento, nunca abandonarla ni desistir.
y gracias a la comunidad, vecinos que también pues, tuvieron que caminar sus 20, 25 minutos cuando Cruz Roja llega a una escena, pues todo el mundo se da cuenta que por qué bajó la ambulancia, qué fue lo que pasó. Y pues son noticias buenas, Total. Y que la comunidad, pues ahí ya nosotros entre la comunicación por WhatsApp, porque sí había comunicación de WhatsApp, más no de radio, que era lo que ocupábamos a veces. Comunicarnos por radio con el compañero que estaba en la móvil esperándonos, y pues que don Arturo igual es demasiado, o sea, es un profesional increíble que tenemos nosotros en el Comité de Buenos Aires, y pues con sus conocimientos ya llamó a vecinos que mira, que nos ayuden, traemos a una muchacha recién mejorada, consiguió el cuadraciclo, él fue el que nos consiguió el cuadraciclo para llegar a la mitad de la finca, y pues algo tan genial que es el humanismo y el amor, ¿verdad? Y Raquel, y en medio de todo eso, esta escena tan bonita entonces que tenemos también, ¿cómo fue que se acerca el chiquito? Él estuvo conversando con usted, ¿qué le decía? Bueno, el niño se llama Dylan, tiene 5 añitos, es el número 2 de doña Ivania, porque es la bebita, que era una niña, era la número 3. Él, apenas que llegamos a la casita, él de un solo se identificó con nosotros, pues trabajo para la misma comunidad, soy de ese sector, del sector de Cabagra, entonces él ya tenía como esa empatía, ese acercamiento, pues soy educadora, entonces de ahí la pedagogía, pues ya uno la irradia, esa confianza para el niño. Cuando salimos de ahí, que ya vimos que la cosa era así, bastante complicadita, yo decidí decirle al compañero, yo voy a salir con el bebé, dejo a bebé en la unidad y me regreso a ayudarte. Pero yo no sabía el camino. Entonces él muy amable me dice, yo sí conozco el camino, yo la llevo. Entonces él fue el que me guió por la trocha a llegar donde estaba la ambulancia. Y de camino, yo le comentaba a los compañeros, porque es una anécdota tan hermosa, que él me decía, en su inocencia, porque cuando uno va a nacer le tienen que cerrar la puerta del cuarto. Entonces él le quedó grabado eso, ¿verdad? De que me cerraron la puerta del cuarto y tuve que salir para que mi hermana naciera. Entonces era esa idea de confusiones, y yo ahí diciéndole pues que son parte de la vida, que hay situaciones que así suceden, así llegamos a la vida. Dylan, así llegamos todos a la vida. Hoy tu hermanita nació aquí en su casa, y pues cerramos la puerta, y qué alegría, porque después de que cerramos la puerta no había nadie, habíamos solo 2 y ahora hay 3. Es la magia. Entonces él venía muy muy encantado y nos preguntaba que para dónde la llevábamos, que le íbamos a hacer a la hermana, que si la íbamos a cuidar, que si él se podía ir con nosotros. Preguntas increíbles para un niño de 5 años que está en un territorio que muy poca comunicación tiene con la sociedad, ¿verdad? Porque no es muy poco, y pues yo como pedagoga quedé encantada porque él tenía una comunicación asertiva perfecta. Qué historia tan bonita, Raquel, verla usted ahí, la fotografía que estamos mostrando, de hecho, usted con el bebé y el niño, el hermanito con la sombrilla, es una imagen muy tierna, como decía Lorena, que demuestra no solo lo que tienen que vivir estas comunidades, sino también el trabajo de ustedes. Así que aplausos, y qué reporte ya finalmente, Raquel, tiene tanto del bebé como de la mamá. ¿Cómo están? Gracias a Dios se encuentran muy estables, ya están en casita. Pues todo salió como a decir Dios lo quiso, perfecto. Sanitos en casa ya, con contacto con la mamita, ya ella nos avisó que todo fue un éxito, pues nada más registrar a bebé y de chequeos generales, y regresaron a la casa al día siguiente. ¿Y cómo se llama la bebé? Pues para Dylan, el hermanito, él quería que se llamara Nieve. Ok, ¿qué nombre? Muy bien. Un nombre muy, 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 muy particular. Sí, totalmente. De algo que para él debe sonar. Qué lindo, Dylan. Y además la imagen debe ser, donde la haya visto, debe ser muy bella. Raquel, gracias por eso. Gracias por contarnos la historia. Gracias por enternecernos el alma hoy. No, muchas gracias a ustedes, y pues qué lindo que estas buenas noticias lleguen a todo el país. Qué lindo que una imagen
pueda reflejar el amor con que nosotros los cruzrojistas pues queremos plasmar nuestro servicio y nuestro conocimiento, y pues qué más también con un niño que irradia el mismo amor y sentimiento mucho más puro y sincero de lo que es un niño. Raquel Montenegro, cruzrojista, hoy con nosotros aquí contando esta historia de esta fotografía y de este hecho que ocurrió en esa comunidad, territorio indígena Cabagra, en esa región del país. Raquel, de nuevo un abrazo, que me le vaya muy bien y ojalá todo salga bien para esta familia. Muchas gracias, igual. Y tienes razón, qué bueno que podamos compartir buenas noticias. Esto sí nos pone alegres todos los días. Con una gran sonrisa. Sí, totalmente. Las 11 de la mañana, 46 minutos, un mensaje, ya regresamos porque tenemos nuestra entrevista final en esta edición de hoy de En Contexto. Un año lleno de noticias, deportes y entretenimiento. Lo celebramos juntos. Extra Radio 92.3 FM, la señal de mi país. En Contexto, esta es la actualidad y sus protagonistas. Las 11 de la mañana, 46 minutos. Ya vamos a ir con nuestra colega, con Milagro, porque tiene una noticia muy importante esta mañana, pero una pregunta que usted hizo hace una semana. Fue la semana anterior, sí. Cuando estábamos hablando de los caballos que estaban siendo rematados, vendidos y que le decomisaron a estas bandas allá en el sur del país, en Pérez Celedón. Y dejábamos una pregunta en el aire. Ese mundo de los caballos en Costa Rica, hay un mundo que mueve, es un negocio muy interesante, porque de hecho contaban la historia de muchos personajes mexicanos que venían a comprar caballos a Costa Rica. Y dijimos algo que yo creo que es bueno resaltarlo. No quiere decir que todas las personas dedicadas al caballo, la ganadería, anden en malos pasos, porque hay gente realmente muy buena, muy buenos empresarios, que lastimosamente, como en todo, no falta el delincuente que meta mano. Siempre. ¿Verdad? Sí, no falta. En todas las áreas, como en todo, lo decimos, ¿verdad? En todo. Pero bueno, en ese caso quedó la pregunta. ¿Cuánto cuesta un caballo? Y nosotros bateando. No, hemos Mejor bateado le preguntamos como a los expertos. Se nos ha complicado un poquitito el contacto con don Julio, y ahorita estamos un poco contratiempo, pero queremos aprovechar en un par de minutitos que tenemos, don Julio Mora, más bien agradecerle. Él es de la Asociación Centroamericana de Criadores del Caballo Iberoamericano. Eran varias consultas. Primero, don Julio, pues también para usted, ¿verdad? Aclarar, y lo que decía don Henry, no todas las personas que se dedican a esto tienen algo que ver con negocios ilícitos, ¿verdad? Pero entonces, don Julio, ¿cuánto cuesta un caballo? ¿Cuál es el promedio? ¿De qué depende también? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Lorena y don Henry, un placer. Mire, en realidad el caballo es tasado como un artículo de lujo, ¿verdad? Y desde este punto de vista es muy sui generis, por así decirlo, es muy antojadizo el precio. Yo le podría decir básicamente que el caballo, digamos, de trabajo es un animal que se vende entre 200 y 300 mil colones, y hay muchos que se manejan sobre todo en subasta, ¿verdad? Caballos que usted, digamos, utiliza para la vaquería en el campo, para andar, como decimos, arreando el ganado. Y de ahí los precios siguen subiendo, ¿verdad? Por ejemplo, depende de las características y de la raza. Específicamente hablando del caballo cuarto de milla, es un caballo utilizado para vaquería también. Lo que pasa es que tiene unas características muy interesantes y es utilizado también en otro tipo de ambientes, por ejemplo el del rodeo. En este mundo le puedo contar que yo estuve hace un tiempo en una ganadería en Miami, y por ejemplo animales de 2 a 3 años se enviaban a Brasil de esta raza por $50,000. O sea, son caballos estimados bastante por esta rama, ¿verdad? Sobre todo en Brasil, que hay tanta ganadería, y se hacen competencias de diversos tipos. También es un caballo, y por eso se llama cuarto de milla, porque su contextura, su morfología le permite hacer un desplazamiento, sobre todo en arranque. Por eso le dicen que es cuarto de milla, muy veloz. Bueno, entonces es bastante variado para nosotros. Ahorita ya aprendimos algo entonces. Cuando se habla de caballo, por ejemplo, caballo fino, de paso fino, supongo que es la definición, ¿esos tienen otros precios?
Nosotros en Costa Rica tenemos muy poco paso fino y me imagino que se refiere al caballo colombiano con ese tema. Bueno, en Colombia, por ejemplo, he escuchado de precios exorbitantes que llegan hasta $1 millón, ¿verdad? Uy. Y en Costa Rica también se manejan razas, por ejemplo, que son bastante diversas. Hay asociaciones del caballo frisón, que en eso le puedo contar que, por ejemplo, un potro de destete, o sea, 5 o 6 meses, cuando se le quita la madre, el valor anda entre $8 y $10,000, y de ahí hasta, yo diría que $50,000 en los que yo he sabido aquí en Costa Rica. Pero también hay caballos, digamos, que de razas nacidas en Costa Rica, como el costarricense de paso y el iberoamericano, del cual soy presidente de la asociación, que andan en rangos, digamos, de entre $3 y $5,000 potros de destete, hasta $50, $60,000 también se han vendido animales. Pues, don Julio, queríamos saber, es dar una pincelada nada más. Este tema nos deja picados porque obviamente nos gustaría conocer mucho más de ese universo, y creo que podríamos plantear la posibilidad de tenerlo de nuevo. Don Julio, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Vaya muy bien. Muchas gracias, que tengan buen día. Él es Julio Mora, creador de caballo iberoamericano. Bueno, qué interesante, ¿no? Bueno, ahora sí, desde los 300,000 hasta los $100,000. 300,000 colones hasta los $100,000 entonces. $300,000, santo Dios. Bueno, ahora sí está Milagro, ¿verdad? Ahora sí, con nuestra compañera Milagro Torres, también el contacto, porque se están haciendo pruebas, se están realizando exámenes de inglés, prueba de inglés escrita asistida con inteligencia artificial. ¿En qué consiste esto, Milagro? Buenos días. Hola compañeros de Extra Radio, hoy nos encontramos en un evento pionero en nuestro país, ya que se está implementando la prueba escrita de inglés y esta es apoyada por inteligencia artificial. Y para que nos hablen un poco más sobre lo que se está desarrollando, vamos a hablar con Allen Quesada, él es director de la Escuela de Lenguas Modernas de la UCR. Bienvenido. Mucho gusto, un placer estar aquí. Cuéntenos en qué consiste esta prueba y cuán importante es. Sí, la prueba consiste en medir las habilidades y conocimientos de los estudiantes a la hora de escribir ensayos o textos académicos. Esto gracias al uso de inteligencia artificial, donde ha sido entrenada a través de miles de textos de referencia que han sido calificados por expertos humanos y que le da la posibilidad a la inteligencia artificial de medir y de dar una calificación en tiempo real con gran precisión. ¿Cuán importante es esto? Y vamos a conversar con don Manuel Rojas, él es coordinador de la política educativa de promoción de idiomas del Ministerio de Educación Pública, porque adicionalmente esto es importante ya que se dice, ¿verdad?, que la educación pública no tiene ese fortalecimiento que sí da la educación privada en cuanto al inglés. Y este es un paso, pues, muy importante. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Precisamente, estudios que ha hecho la Universidad de Costa Rica demuestran que el nivel de competencia de nuestros estudiantes en secciones bilingües, como las que estamos evaluando hoy, está igual o supera inclusive resultados en colegios públicos, lo cual nos da mucha esperanza de que una modalidad entre más exposición al idioma encuentre, mayor son los resultados y mejores. Y si estos resultados nosotros los podemos medir y evaluar utilizando la inteligencia artificial y expertos como los que tiene la UCR, vamos a tener una imagen, una fotografía real de las competencias que están adquiriendo y establecer los mecanismos de mejora donde encontramos alguna brecha. Ahora vuelvo con don Allen, porque además del examen, los estudiantes van a tener como una parte para autoevaluarse ellos también. Sí, claro. Una característica importante de la prueba es que da retroalimentación detallada de lo que escribieron los estudiantes a nivel de gramática, vocabulario, conectores, y les da sugerencias, además de una variedad de escrituras, de formas de escribir, que facilita pues que ellos sigan
aprendiendo a mejorar su escritura. Don Manuel, ¿por qué escoger al Liceo de Higuito de Desamparados para hacer esta prueba? El Liceo de Higuito de Desamparados es un lugar que requiere de muchas oportunidades para que los jóvenes alcancen movilidad social. Es un lugar que tiene condiciones complejas por diferentes circunstancias y creemos que el inglés que se está desarrollando por medio de esta sección bilingüe y en general los profesores que imparten las lecciones están dotando a estos estudiantes de grandes posibilidades para que puedan salir adelante, para que puedan encontrar un futuro brillante, lleno de mejores y mayores oportunidades. Por eso se convierte en un lugar para nosotros muy importante, porque nos muestra que el país, desde sus distintos rincones, puede lograr esa meta que se ha propuesto la política educativa de promoción de idiomas, que es ofrecerles un nivel intermedio a todos los estudiantes de este país. Y la idea es migrar también a las otras modalidades que hoy tienen menos lecciones y estamos buscando los mecanismos para dotarles a través del uso de tecnología, de aceleradores de aprendizaje y de buscar espacios también para que ellos puedan alcanzar estos niveles y logren pues tener mejores oportunidades. Muchas gracias, don Manuel, y muchas gracias también a don Allen. Este fue un reporte de Milagro Torres y le recordamos que también en nuestras otras plataformas y en Extra Noticias a las 6 de la tarde vamos a tener un informe detallado de todo lo que aconteció esta mañana. Volvemos con ustedes, compañeros. Muy amable, Milagro, muchas gracias. Y Lorena, muchas gracias a los oyentes también, a toda la gente que nos siguió hoy. Así es, que estaban siempre pendientes. Muchísimas gracias y mañana a partir de las 5. Que estén muy bien. Adiós. Gracias, Costa Rica. Cumplimos un año al aire y vamos por más. Extra Radio 92.3 FM, la señal de mi país.